Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro altar familiar. Hoy quisiera hablarles sobre el perdón. Y antes de empezar, me gustaría pedirle a cada una de las personas que, por lo menos, que están aquí con nosotros, que den un ejemplo o algo que les haya costado pedir perdón en sentido general. A ver, papá o Mariana. Bueno, a mí hace tiempo, comenzando en los caminos, en el camino del Señor, estaba pasando una situación difícil. Era una separación, bueno, una separación que ya tenía tiempo, pero era una situación que estaba viviendo en el momento. Era una traición y todo eso, y eso me costó muchísimo perdonarlo. En el momento me costó demasiado. Me llené de mucha amargura, de mucho odio. Me robaba la paz, no tenía descanso, mi cabeza lo que hacía era pensar solamente en eso y me llené de mucha rabia. Pero fueron 2 semanas continuas de puro dolor y de arrepentimiento ante el Señor. Pero fue una lucha porque yo le pedí al Señor en las noches que me quitara eso, que me quitara toda la amargura que Él ya me lo había quitado, que me perdonara y que me limpiara el corazón, que me lo sanara. Pero al otro día seguía yo metiéndome la basura en la mente. Entonces estuve así como por 2 semanas hasta que Dios sanó por completo mi corazón y perdoné. Pude sanar porque perdoné a la persona, me perdoné a mí mismo, le pedí perdón a Dios por lo que sentí y fui libre. Me sentí muy bien. Bueno, y Mariana, un ejemplo o algo que te haya costado pedir perdón. Sí, bueno, hace como el año pasado. De verdad fue un golpe muy duro y que tuvo repercusión no por semanas, o sea, yo digo que fue por meses porque fue una decisión de una persona que es muy cercana, que marcó pues. Fue una decisión que no solamente me estremeció a mí, sino que estremeció a mi entorno. Y me costó muchísimo, muchísimo. O sea, igual como dijo Randy, o sea, no fue una semana, 2 semanas pidiendo perdón y perdonando, sino que hasta que yo sentía que ya no me dolía el corazón, porque es literalmente un dolor en el corazón. Es un dolor en el pecho que te da, que tú no sabes cómo explicarlo, pero a medida que tú te sumerges en la presencia del Señor y le pides perdón y perdonas, Él te va sanando. Y sientes la sanación, o sea, sientes como con el transcurrir de la semana, sientes tu sanidad interior. Porque te sientes como libre, sin peso, sin amargura. Es como una presión en el pecho, así, y si recuerdas, te da tristeza, te da rabia, te indigna, o sea, no sabes qué sentir. Son sentimientos encontrados, pero negativos. Sí, y mucho más cuando ves a la persona, pues, o sea, porque como si nosotros estamos llenos del Señor y pasa esa situación que la permite el Señor con un propósito, si tienes la oportunidad de estar cerca de la persona, porque o sea, es mucho más fuerte. No puedes rechazarla ni tratarla mal, al contrario. Como dice la palabra de Dios, o sea, amar a tus enemigos. Literalmente no fue así una enemiga, ¿no? Pero sí sentí mucho rencor y resentimiento por sus malas decisiones. Que el versículo habla sobre no necesariamente un enemigo, pero sí alguien que te hirió. Porque es una herida que a uno le duele, pues. Y no era una herida tanto personal, sino hacia la persona, porque ya el Señor venía mostrando, sí. O sea, era porque cuando uno, no sé si es cariño, se encariña con alguien o quiere a una persona demasiado que no quiere que le pase nada, o sea, como protección, pues, y la persona quiere como darse su golpe, pues. Es persistente. Exacto, entonces, date tu golpe, pues. Bueno,
Les pedí que dieran estos ejemplos es porque si notaron bien en su experiencia, cada uno tuvo una característica distinta del sentimiento de la falta de liberarse del perdón. No sé si lo notaron, por lo menos con mi papá se desalientó, sintió rabia, amargura. Ustedes, bueno, no sé si llegó a molestarse, pero sí tuvo un sentimiento incómodo. Y esas son características que marcan la falta de perdón. Es como el proceso respiratorio. Nosotros cuando inhalamos no podemos mantener por mucho tiempo el aire en nosotros y tenemos que, a juro y porque sí, exhalarlo. En este caso, las personas vienen a nosotros con algún tipo de problema o algo que nos incomoda, y es ese sentir del perdón que no nos deja seguir avanzando, pues. Y quisiera definirles la característica de perdón. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 11:4. Yo lo tengo aquí, no sé si alguien quiere leerlo. 11:4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso mismo. Cuando nosotros cometemos una falta, o en este caso un pecado, para nosotros, hablemos de nosotros, no de los demás. Hablando en primera persona. Cuando nosotros cometemos algún pecado o falta, tendemos a pedir disculpas como respuesta o acción natural. Tenemos de ejemplo a David cuando pecó en adulterio contra la esposa de Urías, soldado de David. No sé si alguien quiera leerlo o resumirlo, porque también es largo. Tienes que decir el versículo, el capítulo del versículo. Segunda de Samuel 11, versículo del 12 al 25. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. Así fue. Cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Geteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No saben lo que suelen arrojar desde los muros? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: tú también, siervo Urías Heteo, es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro,
esfuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Bueno, no sé si alguien me podría dar las características exactas del pecado o qué entienden ustedes por este versículo, este pasaje. Aquí David está mandando prácticamente a asesinar a uno de sus soldados. Pero el motivo y la razón del por cual lo hace es porque David, en los versículos anteriores, él tiene relaciones íntimas con la esposa de este soldado, la cual queda embarazada, y al enterarse David manda a llamarlo para que intime con su esposa, pero él no quiere porque él es leal y fiel, cosa que Dios también puso en su corazón, en el corazón de Urías, justamente para que no se diese la planificación de David, porque David era un hombre de Dios, y por eso fue descubierta su mentira. Al verse él descubierto en esto, o sea, en el sentido de que Urías no quiso caer en la trampa, David lo mandó a liquidar. Entonces aquí hay un pecado por cuanto él es el precursor de la muerte de Urías. Es un autor intelectual. Y es pecado delante del Señor la muerte. O sea, dice uno de los 10 mandamientos, no matarás. Y aquí se aplicó eso. Bueno, leyendo un poco detalladamente el versículo o el pasaje, porque ya no sería un versículo preciso, yo noté tres pecados o hallé 3 pecados de David en este momento. El primero es el adulterio con Betsabé, mujer de Urías, y esto se encuentra en el versículo del 1 al 5 del mismo pasaje. Luego está el asesinato de Urías, esposa de Betsabé, versículo del 6 al 25, igualmente del mismo pasaje. Y por último, el censo del pueblo, que es el capítulo 24 del 1 al 10. Pero ya va, porque estamos hablando del capítulo 11, no leímos el 24. Sí, pasa que... sí. No, habla de los 2 primeros, sí. Bueno, efectivamente, como acaba de decir mi papá, David pecó al asesinato de Urías, porque como dice el mandamiento, efectivamente no matarás, y no se cuenta el primer, o sea, dentro del mandamiento de aquel entonces no estaba el serle fiel a una sola esposa, podías tener varias, pero lo que sí fue incorrecto fue acostarse con una persona o con una mujer en este caso teniendo ya esposo, que fue lo que se contó como pecado y se cuenta como adulterio. Y meditando un poco en esto, cuando David comete esta falta, pide perdón a Dios por esto. Y es allí cuando nace el Salmo 51. No sé si alguno lo conoce o lo quiera leer. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi padre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, no sé si ustedes cuando dieron los primeros ejemplos de los pecados que dieron, me gustaría saber cómo ustedes perdonaron o ustedes perdonaron a la persona o pidieron disculpas ante los ojos de Dios. En ambos casos, de ser uno o ser el otro. No, en mi caso yo me metí con el Señor, o sea, porque a mi punto de vista la que estaba fallando era ella. Ella ante los ojos de él, del Señor. ¿Me entiendes? Porque lo que estaba haciendo esa persona no me afectaba a mí. Literalmente a mí no me afectaba. Le afectaba a ella su relación con el Señor, porque incurrió en muchos delitos, pues, por decirlo así, delante de él. Fue infiel, fue desleal, y en esa área, o sea, yo me metí fue con el Señor. Yo realmente, o sea, estaba muy dolida y muy molesta a la vez. Y el único que podía sanarme en ese momento era el Señor. Por eso yo recurrí directamente a los pies de Cristo. En tu caso te conectaste con Dios, por así decirlo. ¿Y tú, papá, cómo hiciste? No, igual, porque Dios es la fuente, como lo hizo David acá. David hizo un pacto acá con Dios. Entre el versículo 10 al 13, él hace un pacto con Dios. Y el pacto se clarifica en el 13. Yo a Dios hice prácticamente eso, porque yo le pedí a Dios la sanidad, porque de verdad era el único que podía sanar mi alma, mi corazón, pues, porque tenía el corazón destrozado y herido. Y era mi orgullo de hombre, era también que yo venía muy firme en el Señor, y por causa de esa mala decisión yo sentí que había traicionado al Señor por reincurrir con esa persona, y era lo que me volvía trizas el alma, porque sentía que le había fallado a Dios, que es lo que dice aquí él también. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, es la falta que más allá de la persona, es con Dios, cuando tú tienes una relación con Dios. Pero fue buscándolo a Dios en intimidad, en oración, en ayunos, clamando a Dios, pidiendo perdón, haciéndole pacto, entregándole mi vida para que me pudiera sanar y restaurar mi corazón, hasta que Él oyó mi súplica, que fue durante ese tiempo que dije. Bueno, yo hace tiempo me costaba perdonar mucho a una persona que me había hecho demasiado daño. Yo estaba tan pendiente de él, le daba de todo, o sea, intentaba en sentido de estar pendiente de cada una de sus necesidades, pues, por así decirle. Y resulta que la persona siempre, lo que yo hacía, o no le bastaba, o simplemente no lo tomaba en cuenta, y eso me molestó mucho, al punto en el que me desconecté completamente de esa persona.
cuando yo vuelvo a ver a la persona, y ya han pasado como 2, 3 meses, la persona se le notaba en su mirar, o sea, lo destruido que estaba, pues por así decirlo, internamente, o se le notaba que le hacía falta los consejos que yo le daba, porque en ese sentido intentaba ayudarle. Y yo me sentí muy mal por ello, porque sentí que eso había sido culpa mía. Y yo me puse a reflexionar por un buen tiempo y dije, bueno, también como ustedes, me conecté con Dios, pedí disculpas, pero fueron tantos sentir incómodos, sentimientos incómodos que me cargaban. Hasta que, bueno, me dije, no, por una falta voy a arruinar o menospreciar mi día, porque yo no sé si mañana me muera y lo último que yo haya hecho en mi día sea tener esa amargura en el corazón. Y simplemente la solté. Y desde allí yo he seguido ayudándole, apoyándole, pero no tanto como antes. Y quisiera dar 3 pasos a seguir para pedir perdón a Dios y un paso extra para pedir perdón a la persona o a aquella persona a la cual has sido ofendido o hayas ofendido. Y el paso número 1 es confesar nuestros pecados, y eso se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. El perdón es más que una liberación, pero de tu propia alma, o sea, de tu propio... Porque no le hace ningún sentido a la otra persona, sino que a ti, pues internamente tú te sientes bien. Sí, más que todo es para ti, pues. Y es un trabajo interior, pues. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, en este versículo lo primero que notamos es expresar y reconocer las cosas malas que hemos hecho, decirlas a Dios. Él conoce todo y lo sabe todo, a Él no se le escapa nada y conoce cada uno de nuestros defectos como también nuestras presiones. Pero nosotros necesitamos aceptar en humildad delante de Él que le hemos fallado y que hemos hecho cosas malas que van en contra del deseo para nosotros. También aplica para la persona y principalmente para Dios. Y el segundo paso es arrepentirse, y eso se encuentra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No basta con confesar y reconocer las cosas malas que hemos hecho. Necesitamos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, nos liberamos o en cierta forma nos sentimos un poco más ligeros de la carga que ya teníamos, del yugo, de la carga o el peso que ya teníamos. Y el tercer paso es creer en Jesús. Eso se encuentra en Romanos 10, del 9 al 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este paso, en el tercero, debemos creer en Jesús, que solo en Él tenemos la solución, y creer que si ya nosotros pedimos disculpas, eso ya fue eliminado. Ya no tenemos que pensar en ello, sino en seguir hacia adelante y confesar cosas buenas y agradables a la persona que hemos agredido o en este caso también a Dios. Y por último, para expresarnos delante de una persona, o para mí, en mi punto, o lo que yo suelo hacer,
es mostrarle el afecto o mostrarle lo arrepentido que estoy. Yo por lo general no suelo, cuando le pido perdón a una persona, no soy de las que se enfoca en el problema. Pero yo digo que si nosotros mostramos o le demostramos que de verdad estamos arrepentidos, eso puede llegar a marcar un gran cambio. En este caso, yo cuando le pedí disculpas a aquella persona, yo, aparte de llevarle algo, un presente, le demostré que realmente estaba arrepentido. Y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, que también cuando pedimos perdón, le mostramos lo arrepentidos que estamos. A ver. Claro, porque a partir de ahí aprendí a perdonar con mucha facilidad y a pedir perdón. Y bueno, no sé si alguien quiere aportar algo o decir algo. En Mateos 6, 14 y 15 dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Es decir, la ofensa es un condicional para con Dios. Porque muchas veces nosotros llegamos al Señor, a los pies de Cristo, con tantos problemas como en el caso que yo expuse hace un rato, y clamaba por el perdón de Dios, por la sanidad. Pero para que Dios pudiera traer la sanidad a mi alma, a mi corazón, yo tenía que perdonar a esa persona. Y yo tenía que pedirle perdón a Dios por los sentimientos que estaban aflorándose y que yo permití que estuvieran en mi corazón, para que pudiera venir esa sanidad. Porque si yo no perdonaba a esa persona en la oración, porque después de yo no la vi más, no tuve la oportunidad de perdonarla en persona, pero se puede hacer en el espíritu por medio de la oración. Se presenta a la persona a Dios y a esta en la oración uno la perdona y uno aprovecha también y le pide perdón delante de Dios y uno le pide perdón a Dios. Entonces, para que yo pudiera recibir esa sanidad de mi corazón, yo tenía que perdonar a esa persona, o sea, tenía que quitar de mí, de mi ser, la falta de perdón. La falta de perdón es lo que causa esa amargura en las personas, que es cuando tú no recibes el perdón de la otra persona, cuando tú necesitas pedirle perdón, o cuando tú debes perdonar a esa persona lo que te hizo. Porque muy fácil es pedir perdón, porque eres tú el que agravió, pero difícil es perdonar el que te hace el agravio a ti. Entonces, esto es un arma de doble filo, es una espada de doble filo. Por eso lo dice aquí estos dos versículos. Si tú quieres el perdón de Dios, debes perdonar a tu prójimo, a los hombres que te hacen daño. Si no lo haces, no lo recibirás de Dios. Y es ahí donde nacen las raíces de amarguras de personas, las trombosis, los infartos, ¿cómo se llama lo que le da a uno en el estómago? Úlceras. O sea, son enfermedades que vienen ocasionadas por la falta de perdón. Entonces, importante es el perdón. Hoy en día, personas siguen hiriéndome, y momento tras momento. Y hay momentos donde me duele y yo reacciono, pero yo no dejo de pedirle perdón a Dios en mis oraciones por eso, por yo reaccionar ante tal situación. Y aprovecho y perdono a las personas en mis oraciones. Pido perdón, perdono, pido perdón, perdono. Aunque al día siguiente la persona continúe con el trago amargo, con los rasgos de ira o resentimiento. Trato en lo posible de evitar contagiarme.
Sí, exacto. Entonces, cuando vienen situaciones apremiantes en tu economía, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, o en tus amistades, es porque esa puerta está abierta. Y por eso es que la lucha o la pelea es peleando, como dice uno por allí. La pelea es peleando, y a mí me gusta ese dicho y yo lo digo mucho, sobre todo cuando sé que el enemigo tiene las manos metidas, y cuando el enemigo me ha derribado o me ha golpeado, yo digo, bueno, la pelea es peleando. O cuando viene alguien a pedirme ayuda en oración o ayudas espirituales, yo le digo y veo la situación de ellos, le digo, mire, tranquilo, la pelea es peleando, porque te tumbó, te derribó, te ganó la primera batalla, pero no la guerra. Ahora vamos a guerrear. Y ahí es donde yo me meto también, cuando corresponde a mí, cuando los ataques son hacia mí. Pero no es fácil. Perdonar no es fácil. Perdonar no es sencillo. No es algo de la noche a la mañana. Es algo que lleva trabajo, lleva tiempo, lleva sacrificio, lleva dedicación. Como lo hablamos una vez en la película La Cabaña. Cuando el hombre que le mató a su hija, se la violó y tal, e incluso se la desapareció, no encontraron el cuerpo, él vivió con ese resentimiento en su corazón, con esa raíz de amargura, y eso generó un efecto dominó o un daño colateral, que se vio afectada su relación con su esposa, su relación con sus hijos, incluso la relación entre ellos mismos. O sea, afectó de tal manera todo su hogar que ellos venían a pique. Que el esposo en un momento se lo dijo, recuerda que te amo y que nos amamos y que todavía estamos nosotros. Entonces el hombre estaba sumergido en la venganza y en su dolor. Cuando él tiene su encuentro con Dios, el mismo Dios le dice, debes perdonar. Y dice, pero todavía me duele, sí, y te va a seguir doliendo. Solo hasta que perdones unas 1000 veces, dejará de dolerte. ¿Por qué él le dice eso? Porque cuando tú perdonas 1000 veces a esas personas, llega un momento donde ya tú te lo crees. Y es como trabajarte psicológicamente a ti mismo, autosugestionarte en el perdón. Yo lo perdono, aunque sientas la ira. Va a llegar un momento de tanto repetirlo en que ya no vas a sentir nada. Y ahí es donde tú vas a ver que realmente perdonaste. O meterle o sea, yo lo diría así de una manera más coloquial, meterle o sea, cerrarle la puerta en la cara al diablo, metésela en la nariz, porque una vez que tú perdonas a una persona que te lastimó de una manera brutal o cualquier tipo de falta que te lastimó, tú vas hacia la persona, o sea, si la persona está cerca de ti, o porque lo digo porque me ocurrió, o sea, mientras yo le decía al Señor, no permitas que mi corazón se llene de odio, no, lava mi corazón, limpia mi corazón, o sea, eso fue un constante oración, lava mi corazón, limpia mi corazón, no permitas que mi corazón se llene de odio. Esa persona la tenía cerca, con todo el amor del Señor, me ministraba en ese momento y me le acercaba y con mucho cariño le decía las cosas. O con mansedumbre, con templanza, ahí los frutos del Espíritu Santo, el Señor me ayuda. Así es. Y ahí me imagino que el diablo se estaría reventando, pero o sea, uno no le tiene que dar gusto. Es que es un trabajo, pues, o sea, hay que moverse. No encerrarse ni sumergirse en el dolor o en la pena o en el sufrimiento de me hizo, me dijo, porque es ahí donde el enemigo gana terreno. Pero cuando tú accionas, como tú lo estás diciendo, ahí tú tomas el sartén por el mango. Y ahí es cuando Dios viene y te respalda, te fortalece. Viene la victoria. Pero claro, suena sencillo. No lo es. Pero si no te esfuerzas por hacerlo, no lo logras. O sea, es una cuestión de perseverancia. Pero después que tú lo haces, te sientes como en el espíritu, sientes como esa como tú lo acabas de decir, ese respaldo del Señor, esa fuerza. Ese gozo. Sí, te sientes así como que grande, pero delante del enemigo. O sea, como que no vas a venir tú con tu cara y con tu cuerpo nunca. ¿Qué haces? Que largas de aquí. Así es. Y bueno, nadie tiene más que eso.
eso fue todo por esta noche. Espero que les haya gustado y los dejo en bendición.